¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar el error humano, especialmente cuando confiamos nuestra vida a otros? Hoy vamos a explorar historias que te harán cuestionar la realidad y la delgada línea entre la curación y la tragedia. Si esto ya te puso la piel chinita por un segundo, déjale un me gusta a este video ahora mismo, porque lo que estoy a punto de contarte podría cambiar tu perspectiva para siempre. Prepárate, porque lo que viene es tan impactante como real. Vamos a desentrañar los secretos de algunos de los procedimientos médicos e incidentes más escalofriantes jamás registrados. ¿Estás listo para lo que vas a escuchar? Este video de hoy nos sumergirá en 3 de los peores procedimientos e incidentes médicos que han ocurrido en la historia. Antes de que sigas adelante, quiero advertirte que estas narraciones son sumamente tristes y perturbadoras. Se recomienda discreción al espectador. En el año 2000, Donald Church acudió al médico y recibió un diagnóstico aterrador. Había estado enfermo y con dolor durante un tiempo, y tras una serie de pruebas, los doctores descubrieron un gran tumor maligno en su abdomen. Afortunadamente, aunque era canceroso, se encontraba en una etapa operable. Así que, a pesar de ser un diagnóstico espeluznante, las probabilidades de tratamiento eran prometedoras. A Donald se le programó una cirugía para extirpar el tumor, y en junio de 2000 llegó al centro médico de la Universidad de Washington. En el hospital lo sedaron, y los cirujanos comenzaron a trabajar para extirpar el voluminoso tumor. Debido a su tamaño y ubicación, también tuvieron que remover su apéndice y una porción de su intestino grueso junto con la masa. La operación fue un éxito rotundo y el tumor fue extirpado. Sin embargo, al despertar, Donald sentía un dolor inmenso. Al principio, pensó que era algo normal, tratándose de una cirugía mayor, y que pasaría la semana siguiente en el hospital bajo observación y recuperación, teniendo así suficiente tiempo para descansar y moverse poco. Pero al finalizar la semana, el dolor no disminuía en lo absoluto. Era insoportable caminar, agacharse e incluso ir al baño. Sus cirujanos le reiteraron que era una operación considerable y que un dolor intenso después de una semana no era nada fuera de lo común. Luego, una semana después de la cirugía, le dieron de alta y regresó a casa, pero el dolor empeoró al empezar a moverse. Cualquier movimiento era casi insoportablemente doloroso. No podía evacuar durante días y a veces sentía un extraño bulto en el abdomen, como si la hinchazón empeorara. Además, el dolor parecía migrar. A veces lo sentía en el estómago, otras veces más cerca del pecho. El dolor llegó a ser tan terrible que hubo ocasiones en las que simplemente se tiraba al suelo del baño, sollozando. Con el tiempo, empezó a creer que literalmente se estaba muriendo. El dolor era insoportable. Un par de semanas después de la cirugía, pudo regresar a su trabajo de mantenimiento de edificios. Sin embargo, al volver, se sentía casi completamente incapacitado para trabajar, y especialmente para realizar cualquier tarea pesada. En su revisión postoperatoria de 30 días, le comentó al cirujano la magnitud de su dolor, pero por alguna razón no captaron la severidad. Le aseguraron, una vez más, que era algo totalmente normal debido a la complejidad de la cirugía. Pero esto no era normal. Los cirujanos habían cometido un error garrafal. Pasaron un par de semanas más, y Donald seguía con un dolor insoportable casi a cada instante del día. Finalmente, 3 semanas después de su revisión, su esposa y su madre lo convencieron de buscar una segunda opinión, así que llamó a su médico familiar y agendó una cita. Cuando acudió al consultorio, el médico palpó la zona y notó un bulto preocupante en el abdomen de Donald. El doctor lo envió a hacerse radiografías y, para su sorpresa, la radiografía reveló que Donald tenía un retractor metálico de 33 centímetros de largo dentro de su abdomen, olvidado durante la cirugía. El dolor que sentía era causado por el instrumento moviéndose de un lado a otro en su abdomen, a veces provocando malestar en el estómago y otras en el pecho. El bulto que percibía era el instrumento literalmente empujando contra su piel desde el interior. Ahora, quizás te preguntes cómo algo tan grande pudo haberse perdido, o por qué no existía un procedimiento para verificarlo. Bueno, al parecer, sí hay un protocolo para contar y revisar todos los instrumentos pequeños y evitar este tipo de incidentes. Pero no había nada establecido para instrumentos más grandes, simplemente porque nadie imaginó que algo de más de 30 centímetros pudiera extraviarse durante una cirugía. Mientras los cirujanos realizaban la operación,
El retractor fue colocado de tal forma que, en algún momento, se deslizó dentro de su abdomen y quedó fuera de la vista. Después de extirpar todo lo necesario, Donald fue suturado con el retractor de 33 centímetros todavía dentro de su cuerpo. Tras este descubrimiento, Donald quedó en shock. En realidad, no estaba enojado. Sintió un enorme alivio. Había creído sinceramente que se estaba muriendo, así que encontrar la causa raíz de todo su dolor validaba todo lo que había estado sintiendo durante los últimos 2 meses. Unos días después de la radiografía, regresó al hospital y finalmente le extrajeron el retractor de 33 centímetros de su cuerpo. El hospital y el equipo quirúrgico asumieron la responsabilidad total del error, y a Donald se le otorgaron $97,000 en compensación por su sufrimiento. A raíz de este error, también se implementaron nuevas políticas para contar todos los instrumentos, incluidos los de mayor tamaño, asegurando que algo así nunca volviera a ocurrir. Y aunque fue una experiencia aterradora para Donald, esta política se ha adoptado lentamente a nivel nacional para reducir la probabilidad de que le suceda a alguien más. Hasta el 2011, Japón obtenía el 30% de toda su electricidad de la energía nuclear. En ese mismo año, un terremoto y el tsunami posterior azotaron la región costera de Fukushima. Ambos fenómenos en conjunto dañaron una central nuclear en la zona, lo que finalmente provocó el segundo peor desastre nuclear desde el de Chernóbil en 1986. Después de este suceso, la dependencia de Japón de la energía nuclear disminuyó considerablemente. Y aunque Fukushima fue el peor desastre nuclear en la historia japonesa, hubo otros 2 a finales de los 90 que desencadenaron uno de los peores incidentes médicos registrados. El primero fue un accidente relativamente menor en 1997 en la planta nuclear de Tokai. El residuo de estas centrales se encapsula en asfalto para su almacenamiento, y el 11 de marzo la planta estaba probando una nueva mezcla de asfalto. Esta nueva mezcla provocó una reacción química con el residuo, que luego se incendió y se propagó rápidamente por toda la planta. Los trabajadores en el lugar no pudieron sofocar el fuego y luego fueron desalojados por las alarmas de incendio y radiación. Los gases dentro del edificio finalmente se acumularon hasta el punto de que las ventanas estallaron, provocando que el humo y la radiación escaparan al área circundante. Finalmente, 37 de los trabajadores estuvieron expuestos a cantidades mínimas de radiación, y también se detectaron rastros en la zona circundante. Luego, en 1999, a unos 6,5 kilómetros de la planta nuclear de Tokai, en una planta de enriquecimiento de combustible, ocurrió un segundo accidente, más grave. El 30 de septiembre, 3 técnicos estaban acelerando algunos pasos de conversión de combustible para cumplir con una fecha límite de envío próxima. Esta era la primera partida de combustible que la planta necesitaba en 3 años, y no se había impartido capacitación adicional, ni se exigían cualificaciones específicas a sus técnicos para completar el proceso. Además, para ahorrar tiempo, los técnicos mezclaban los químicos manualmente en cubos de acero inoxidable. Seguían las directrices de la planta, pero desconocían que este procedimiento manual no había sido aprobado por la Junta de Seguridad Nuclear. Si hubieran seguido el procedimiento adecuado, los químicos se habrían almacenado primero en un tanque de amortiguación, y luego se habrían bombeado gradualmente en incrementos. Como lo hacían a mano, omitieron ese paso y, en su lugar, añadieron 7 veces la masa legal de químicos al siguiente tanque. A las 10:35 am, mientras añadían el 7º cubo, la mezcla de uranio alcanzó la masa crítica, que es la cantidad mínima de material necesaria para iniciar una reacción en cadena nuclear. Esta reacción en cadena emitió una intensa radiación gamma y de neutrones directamente hacia los 3 técnicos que estaban cerca. Un trabajador estaba sentado en un escritorio a unos 4 metros de distancia. Otro se encontraba de pie en una plataforma junto al tanque, y el tercero estaba inclinado sobre el tanque, vertiendo el último cubo. Los 3 observaron un destello azul, y luego la alarma de radiación gamma comenzó a sonar por toda la planta. Inmediatamente después del destello, los 2 trabajadores más cercanos comenzaron a experimentar dolor intenso, náuseas y dificultad para respirar. Hisashi Ouchi, quien estaba inclinado sobre el tanque, recibió la mayor cantidad de radiación y rápidamente tuvo problemas para moverse, hablar e incluso mantenerse consciente. Con la alarma sonando, los 3 hombres evacuaron el edificio.
pero la gravedad de la situación aún no era evidente. Al salir del edificio, otro trabajador vio el mal estado en que se encontraban y llamó a una ambulancia. Los 3 hombres fueron escoltados a un hospital cercano, y fue aquí donde los aterradores eventos pronto se harían realidad. El sievert es la unidad de medida utilizada para describir el efecto de la radiación en el cuerpo humano. La exposición a un sievert conlleva un 5.5% adicional de probabilidad de desarrollar cáncer en algún momento de la vida de la persona expuesta. Un sievert es también la cantidad máxima a la que un astronauta de la NASA puede exponerse durante toda su carrera. Para contextualizar, las azafatas reciben aproximadamente una milésima parte de eso anualmente a altitud de crucero. Una sola tomografía computarizada de cuerpo completo equivale a unas 30 veces lo que recibe una azafata, pero aún así es menos de la 20ª parte de un sievert. Subiendo en la escala, de 4 a 5 sieverts se considera una dosis fatal si se recibe en un corto periodo de tiempo. El técnico que estaba sentado en el escritorio a 4 metros de distancia recibió una dosis de 3 sieverts. El técnico parado en la plataforma recibió una dosis de 10 sieverts. Y Hisashi Ouchi, quien estaba inclinado sobre el tanque, recibió una dosis de 17 sieverts. Hisashi ya había vomitado violentamente y se había desmayado antes de llegar al hospital. Para cuando la ambulancia llegó al centro médico, las quemaduras por radiación ya eran visibles en todo su cuerpo y sus ojos sangraban. Cuando los doctores le tomaron la sangre, descubrieron que apenas le quedaban glóbulos blancos, lo que significaba que no tenía casi ninguna respuesta inmune. Los médicos lo trasladaron a un área especial del hospital para prevenir infecciones y evaluar el daño en el resto de su cuerpo. Unos días después, fue trasladado al hospital de la Universidad de Tokio con la esperanza de que revolucionarios trasplantes de células madre pudieran regenerar parte de su tejido perdido. La exposición a altas dosis de radiación es particularmente insidiosa porque causa daño al ADN. El ADN es el conjunto de instrucciones que utilizan tus células para replicarse, por lo que si se daña, tus células ya no pueden reproducirse. Por ejemplo, tus células cutáneas mueren constantemente y son reemplazadas por nuevas. Debido a que Hisashi había recibido tanta radiación, su piel no podía regenerarse, por lo que su primera semana en cuidados intensivos implicó innumerables injertos de piel para intentar reemplazar la que su cuerpo no era capaz de producir. Los médicos intentaron entonces usar células madre donadas por su hermana, pero aún tenía tanta radiación circulando por su cuerpo que esas células también fueron destruidas. Durante semanas de tratamiento, la piel de Hisashi literalmente se desprendió de su cuerpo. Durante este tiempo, Hisashi sufrió un dolor y un sufrimiento inmensos, pero por deseo de su familia, los tratamientos continuaron. Incluso gritaba que ya no podía más y que no era un conejillo de indias para esos tratamientos experimentales. El día 59 en el hospital, Hisashi sufrió su primer ataque cardíaco, de nuevo, a pesar de que ya era evidente que la radiación no era tratable. Su familia insistió en que los médicos lo reanimaran. Durante las siguientes semanas, sufrió insuficiencia multiorgánica y daño cerebral cada vez que lo reanimaban de un ataque cardíaco. En un momento dado, llegó a sufrir 3 ataques cardíacos en una sola hora. Finalmente, después de 83 días de agonía, Hisashi falleció a causa de un último ataque cardíaco irrecuperable. Su compañero de trabajo que había estado en la plataforma fallecería varios meses después tras una batalla de 7 meses, y el técnico sentado en el escritorio fue dado de alta del hospital con una leve enfermedad por radiación después de un par de meses. La familia Kennedy de los Estados Unidos es casi como la familia real en Inglaterra. Más de una docena de sus miembros han estado activos en la política, el entretenimiento y los negocios durante más de un siglo. Y aunque el expresidente John F. Kennedy es el miembro más reconocible de esta pseudo-familia real, los Kennedy ya eran famosos mucho antes de su elección. El padre de JFK, Joe, fue un exitoso empresario en Boston, y su abuelo, Patrick, fue elegido para un cargo público en Massachusetts allá por 1884. JFK era, de hecho, uno de 9 hermanos. 3 de ellos se dedicarían más tarde a la política. Pero esta historia trata sobre su hermana menor menos conocida, Rosemary Kennedy. Nacida el 13 de septiembre de 1918,
Rosemary fue la tercera hija mayor y la primera niña de Joe y Rose Kennedy. Durante su nacimiento, el médico no estuvo disponible de inmediato porque lidiaba con un brote de gripe española, por lo que la enfermera le indicó a Rose que mantuviera las piernas cerradas, e incluso llegó a empujar físicamente la cabeza del bebé de vuelta al canal de parto durante 2 horas. Con las piernas cerradas, no hubo suficiente oxígeno en el canal de parto, lo que finalmente resultó en que Rosemary naciera con daño cerebral permanente. Esto no quedó claro de inmediato hasta que Rosemary comenzó a mostrar signos de retraso en el desarrollo. A diferencia de sus 2 hermanos mayores sanos, Rosemary aún tenía problemas para sentarse y gatear a los 2 años. Esto llevó a sus padres a llevarla a varios especialistas que vincularían su parto fallido con sus discapacidades. En ese entonces, las discapacidades, y especialmente las enfermedades mentales, estaban muy estigmatizadas. Para mantener su reputación intacta, decidieron guardar en secreto la condición de Rosemary. En lugar de ir a una escuela regular, la enviaron a un internado para personas con discapacidad intelectual, que convenientemente también estaba fuera del ojo público. Ahora, a pesar de sus esfuerzos por mantener en secreto la condición de Rosemary, sus padres no la trataron de manera diferente en otros aspectos. Su diario, encontrado más tarde, estaba lleno de salidas a óperas, bailes y otras actividades sociales, pero su hogar y sus hermanos eran todos muy competitivos. Esto creó una situación frustrante, donde Rosemary era constantemente superada por sus hermanos sin retraso en el desarrollo. Para empeorar las cosas, sus padres creían que al someterla a los mismos estándares que al resto de sus hermanos, ayudarían a curarla de sus discapacidades. A pesar de estos esfuerzos y de varios tutores y otros tratamientos experimentales, las habilidades intelectuales de Rosemary nunca se desarrollaron más allá de un nivel de 5º grado. En 1938, Joe fue nombrado embajador de Estados Unidos en Inglaterra, lo que exigió la reubicación de toda la familia. Aunque sus padres habían intentado mantenerla fuera del ojo público en era imposible hacerlo en Londres, donde estaban obligados a asistir a numerosas fiestas y otros eventos públicos. A pesar de esto, Rosemary floreció en Inglaterra. Sus padres la inscribieron en una escuela de monjas donde las religiosas le brindaron el apoyo tan necesario para su discapacidad y la capacitaron para que eventualmente se convirtiera en asistente de maestra. Incluso fue presentada al rey y la reina junto con su madre y su hermana en un baile de debutantes. A pesar de tener un tiempo mínimo para prepararse, Rosemary dominó todas las costumbres ceremoniales. La prensa británica quedó cautivada con ella, y la cobertura de los eventos se centró mucho más en ella que en su hermana menor. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1938, los Kennedy regresaron a Estados Unidos, excepto Rosemary y su padre. Rosemary fue enviada a la casa Montessori Belmont, que resultó ser un ambiente aún mejor que el convento anterior. Y Rosemary fue la más feliz que había sido nunca. Desafortunadamente, Joe se vio obligado a renunciar como embajador tras una serie de errores políticos. En ese momento, Joe y Rosemary también se vieron forzados a regresar a Estados Unidos y reunirse con el resto de su familia. Su hermana escribiría más tarde que, de vuelta en Estados Unidos, Rosemary retrocedió significativamente. Alejada de su sistema de apoyo y de nuevo en el ambiente competitivo de su familia, Rosemary comenzó a sufrir ataques y cambios de humor violentos en los que agredía físicamente a otras personas. Además, comenzó a escaparse por las noches, deambulando por las calles de Washington y visitando bares. A pesar de que tenía 22 años en ese momento, sus padres y las monjas del convento estaban totalmente en desacuerdo con su comportamiento. Sus hermanos mayores, en ese entonces, también estaban siendo preparados para sus prometedoras carreras políticas. Temiendo que su comportamiento y sus discapacidades pudieran hacerse públicos, su padre arregló que se sometiera a un procedimiento médico recientemente desarrollado y controvertido. Tampoco sintió la necesidad de informar a nadie más de la familia, ni siquiera a su esposa. Tampoco está del todo claro si la propia Rosemary conocía el alcance total del procedimiento, y si fue forzada a someterse a él. En noviembre de 1941, Rosemary fue llevada para el procedimiento, donde le administraron un sedante suave. Luego, le raparon la cabeza y la ataron a una mesa de operaciones. El cirujano hizo una pequeña incisión a cada lado de su cráneo, cerca de la sien, de no más de 2,5 centímetros de ancho. Después de eso,
Insertó un instrumento parecido a un cuchillo de mantequilla y comenzó a moverlo de arriba a abajo para cortar tejido cerebral. Luego le pidió a Rosemary que recitara varios himnos y canciones mientras continuaba cortando. Cuando ella dejó de hablar, supieron que habían cortado lo suficiente. El procedimiento al que se había sometido Rosemary fue la lobotomía, ganadora del Premio Nobel y ahora prohibida. Desarrollada por primera vez en la década de 1930 y luego popularizada en los años 40 y 50, una lobotomía se realiza cortando la conexión con la corteza prefrontal. Por si no fuera obvio, esta quizás no sea la mejor idea. Pero esto también ocurrió en un periodo de la historia en el que el radio, altamente radiactivo, era promocionado como una panacea. Así, para 1951, casi 20.000 lobotomías se habían realizado solo en Estados Unidos, a pesar de que ya había sido prohibida en algunos países de Europa. Y a pesar de que la Asociación Médica Americana desaconsejaba vehementemente la práctica, Joe la gestionó de todos modos. Tras el procedimiento, rápidamente se hizo evidente que no había tenido éxito. Había sido desastroso. Rosemary ya no podía caminar ni hablar. Era incontinente, y su capacidad mental se había reducido a la de una niña de 2 años. En el lapso de apenas un par de minutos, Rosemary pasó de ser una joven de 23 años, en pleno florecimiento, con problemas de comportamiento menores, a requerir supervisión casi las 24 horas. Joe la hizo enviar a un hospital psiquiátrico en el norte del estado de Nueva York y prohibió a cualquier miembro de la familia ir a verla. Supuestamente le dijo a Rose que visitarla le impediría acostumbrarse a sus nuevos arreglos de vida, y al resto de la familia les dijo que estaba estudiando y participando en trabajo social. Su hermana más cercana y menor, Eunice, incluso afirmó que no tuvo idea de dónde estaba Rosemary durante más de una década. Joe sostuvo que Rosemary estaba perfectamente, y para 1944 dejó de mencionarla por completo en las cartas que escribió y que posteriormente fueron recopiladas y analizadas. En 1948, JFK ascendía firmemente en la escala política, por lo que Joe la hizo trasladar una vez más a una institución en Wisconsin, donde viviría los siguientes 56 años. En 1958, JFK visitó en secreto a Rosemary y se dio cuenta de la horrible condición en la que se encontraba y de lo que le habían hecho. Él continuó usando su poder como presidente para promulgar varias leyes destinadas a programas para personas con discapacidad. Pero no fue hasta 1970, después de la muerte de Joe, que su madre y el resto de la familia finalmente reintegraron a Rosemary en sus vidas. Al ver a su madre después de más de 20 años, Rosemary supuestamente retrocedió debido a lo molesta que estaba. Después de su reencuentro con la familia, sus hermanos, sobrinas y sobrinos hicieron todo lo posible por involucrar a Rosemary en cuanta actividad pudieron, y ella vivió el resto de su vida en una cabaña construida específicamente para ella en la institución de Wisconsin. Falleció en 2005 por causas naturales, rodeada de sus 4 hermanos sobrevivientes. Hola a todos. Mi nombre es Sean, y bienvenidos a Scary Interesting. Si llegaron hasta aquí, solo quiero agradecerles por ver el video. Si les gustó, les agradecería mucho que le dieran un me gusta. Eso ayuda con el algoritmo de YouTube. Suscríbanse si aún no lo han hecho para no perderse ninguna de mis publicaciones semanales. Una vez más, muchas gracias por ver y espero verlos en el próximo.